en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. Rápidamente quiero compartir una porción de la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene moviéndose desde que comenzó esta reunión, en las primeras alabanzas, en la palabra compartida hasta este momento, en la adoración. Qué lindo es estar metido en ese ambiente donde el Espíritu Santo de Dios se mueve. Yo te animo a tener expectativa. Yo te animo a tener expectativa, como lo dije al comienzo, de que Dios va a hacer algo. El Señor va a hacer algo en mi vida. Todo lo que viene hasta ahora de la reunión está generando una atmósfera de milagros. Y yo tengo que estar metido en esa atmósfera, respirando esa atmósfera de milagros. Tenés que estar creyendo que hoy Dios puede cambiar tu circunstancia, puede cambiar tu situación, puede sanar tu enfermedad, puede tocar tu familia, restaurar lo que el diablo te robó, devolvértelo multiplicado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! ¡Wow! Uno tiene que, hermano, uno es responsable de respirar promesas de Dios, de respirar palabra de Dios, de alimentarse con la palabra de Dios, de alimentarse con la alabanza, con la adoración, estar metido, estar buscando. Escuchaba ayer que llevaron de África un cocodrilo. Bueno, llevan a todas partes. Pero lo llevaron a la Florida, en los Estados Unidos. Y el cocodrilo llegó a desarrollarse hasta medir casi 4 metros, 3 metros 90 y largos. Casi 4 metros ahí en la Florida. Grandísimo el cocodrilo. Lo que pasa es que en África hubiera alcanzado hasta 9 metros. O sea, mucho más. Lo que pasó es que no creció lo que debiera haber crecido porque no estaba en su ambiente. No estaba metido en ese ambiente que tiene todos los nutrientes, los elementos para que él desarrolle todo su potencial. Entonces, al sacarlo de ese ambiente y ponerlo en otro, él creció, pero solo hasta la mitad, casi un poquito más de la mitad. No, casi hasta la mitad de lo que debiera haber crecido. En su ambiente hubiera crecido robusto, grandote, hubiera alcanzado todo su potencial. Uno es responsable de generar alrededor de sí o en tu propio corazón, en tu propia vida, el ambiente donde vos puedas recibir todo lo que Dios tiene para vos. ¿Sabes? Es tan importante esto. Es tan importante, digo, por eso en las reuniones, en el culto, hay un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de oración donde uno está buscando que su corazón se enternezca para recibir de parte de Dios algo. Si vos hablas con personas de fe, estarás generando alrededor tuyo un ambiente de fe, un ambiente donde el poder de Dios se va a manifestar. Si vos te rodeas de personas negativas, que no tienen fe, que son incrédulas, que no creen que Dios vaya a hacer algo en tu vida, que Dios vaya a hacer algo en sus vidas, vas a alcanzar mucho menos de lo que Dios tiene para vos, mucho menos. Por eso es importante que uno se rodee de ese ambiente de poder, de unción, de gracia, donde estamos creyendo por cosas grandes, estamos creyendo que Dios es poderoso, que Él es poderoso para cumplir sus promesas. ¡Aleluya! Hermano, Dios va a hacer algo. Decirle que está al lado, Dios va a hacer algo en tu vida esta noche. Prepárate para recibirlo. Prepara tu corazón para recibir. ¡Aleluya! Y escuchaba un pastor que les dice, cada vez que les va a predicar, el pastor Ledesma, escuchaba el otro día que dice, ¿estás listo para lo que viene? ¿Estás preparado para recibir la palabra de Dios? Y les pregunta. Y digo, qué bueno que está. Les pregunta. Porque que estés sentado ahí no significa que estés preparado para recibir la palabra de Dios. ¿Estás preparado para recibir la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ella es poderosa. Ella es poderosa. La palabra de Dios te va a cambiar. Gracias, Jesús. Nos va a cambiar, nos va a transformar, nos va a llevar de gloria en gloria.
Todo el tiempo veo a hombres que Dios usa poderosamente o usó poderosamente y ya partieron con el Señor, y ellos le daban a la palabra de Dios o le dan a la palabra de Dios ese lugar preeminente. Yo tengo, mi Biblia tiene un lugar preeminente en mi vida, todos los días la leo. O leo la Biblia electrónica también, la ISUO. Y la palabra de Dios me nutre, me entusiasmo cuando veo y descubro algo nuevo y tengo una revelación de parte de Dios. Eso me llena de entusiasmo. Es hermoso poder tener la palabra de Dios y estar creyendo por cosas grandes. Pero yo te contaba el otro día acerca de John Austin. John Austin, esta es mi Biblia, yo soy lo que ella dice que soy, bueno, y todo lo demás. Y ahora recordaba al pastor Ledesma cuando dice a los hermanos: ¿estás preparado para recibir la palabra de Dios? O sea, que estés sentado delante no implica que estés preparado. ¿Estás preparado? Tu corazón está preparado para que la semilla poderosa de la palabra sea sembrada y no caiga junto al camino o en pedregales o entre espinos, sino que caiga en buena tierra y produzca fruto en tu vida. Aleluya. Filipenses, yo no sé si no hay gas porque creo que había paro de colectiveros. Había paro de camioneros y sigue todavía el paro. Había paro de repartidores de gas y no pudimos cambiar los tubos, pero hace calor, hace un calor bárbaro. Yo no me saco el sobre todo de coqueto que soy nomás. Gloria a Dios. Voy a ser breve, te lo prometo. Filipenses, mira qué breve que voy a hacer, que ni siquiera abrí la Biblia en Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Gloria a Dios. Lo leo desde el 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Padre, te damos gracias en esta noche y te pedimos que nos ilumines, Señor, para poder entender cabalmente tu palabra. Ilumínanos y que esta semilla poderosa produzca en nosotros fruto abundante, aquel para cual tú la has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero enfatizar el versículo 10 de la porción que hemos leído. Aleluya. Se me cambió con razón. ¿Qué pasó? El versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Quiero enfatizar el poder de su resurrección. En esta noche la palabra que quiero predicarte podría titularse La revelación de la resurrección. Hay una charla que se llama en los encuentros La revelación de la cruz. ¿Cuántos hicieron encuentros alguna vez? Ese encuentro, qué bueno. Es una experiencia hermosa el encuentro, realmente transforma las vidas. Una de las charlas se llama La revelación de la cruz. A uno le es revelado en ese momento
en lo que enfrentó el Padre y lo que enfrentó Jesucristo para poder llevarnos a nosotros a la salvación, para poder justificarnos, para que la justicia de Dios se cumpla en nosotros. Que no podíamos de ninguna manera, ni los hebreos, ni los judíos, así como aún el mismo Pablo dice, yo en cuanto a la ley era irreprensible, pero luego él en Romanos capítulo 7, él confiesa que encontraba que no podía cumplir la ley, porque había algo poderoso en él que era el pecado, que moraba en Pablo, como moraba en todos nosotros. Pero Cristo tomó sobre sí nuestros pecados y padeció la cruz. Yo miraba, Cristo que fue tentado en todo, pero jamás se dio. Jamás se dio. Él fue tentado, pero venció como hombre cada tentación que enfrentó. Santo. Y los ángeles dicen, santo, santo, santo. Poderoso, jamás se dio. Jamás dijo, oh, el Padre es misericordioso y me va a perdonar. No, no, no. Él se mantuvo en santidad cada día de su vida y siendo santo enfrentó muerte de pecador, de maldito. Tremendo. Cuando uno se le revela la cruz, el sufrimiento, el padecimiento de la corona de espinas clavada en su cabeza, las llagas que en su espalda dejaron los latigazos con los que fue azotado antes de ser llevado a la cruz, cargando su misma cruz por, como le llaman hoy, la vía dolorosa, por el camino donde fue llevado hasta el monte Calvario. Y luego cuando los clavos atravesaron sus manos y atravesaron sus pies, y una lanza al final atravesó su costado y rompió su corazón. Una muerte horrible. Y a uno, cuando uno se le revela la cruz del Señor y uno se da cuenta que ya todo el pago por mis pecados está saldado, toda mi deuda eterna con Dios está cancelada, está saldada, porque Jesucristo cuando hizo eso dijo, consumado es. Yo no le puedo agregar nada al precioso valor de la sangre de Cristo derramada en aquella cruz. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Es un insulto a Dios. Cuando uno se le revela la cruz del Señor, cuando se le revela el amor de Dios, el amor de Cristo, es un insulto pretender agregar a eso algo, la mediación de alguien más, de algún santo, de alguna virgen, de lo que sea. Dios te ama. No necesita que le ablandes el corazón con la intercesión de nadie. Él mismo tiene su oído inclinado a tu oración. Por eso la cruz. Jesucristo les decía, miren, yo no les digo que voy a pedirle al Padre, que voy a rogar al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, lo haré, dijo Jesús, para que el Padre sea glorificado. Pidan en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, les decía Jesús, pidan y el gozo de ustedes va a ser cumplido. Ahora, la revelación de la cruz nos lleva a la salvación. En realidad, el mundo entero sabe acerca de la cruz. Por ahí no entiende bien qué fue lo que sucedió ahí. Dicen, lo que pasa que no lo entendieron, era un iluminado que no llegó y no lo entendió la gente y lo crucificó. No esas personas no les ha sido revelado la obra de Dios en la cruz. ¿Saben qué pasó? Es un dato histórico. Que hace 2000 años Cristo murió en una cruz. Algunos lo tienen todavía colgado en esa cruz. Su imagen y su recuerdo es Cristo en esa cruz. Pero Él resucitó. Él resucitó. Al tercer día Jesús resucitó. Cuando uno se le revela la cruz, uno alcanza salvación. Cuando uno se le revela la resurrección de Dios, uno vive con poder. Uno alcanza el poder de Dios, comienza a vivir en poder, comienza a vivir en victoria. Tenemos poder porque Cristo resucitó. Cuando Él resucitó nos envió el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La revelación de la cruz te lleva a la salvación, pero la revelación de la resurrección al poder. Hermano, un cristiano no puede vivir sin poder.
Sí, el poder de Dios es el que te hace no tener temor en los momentos difíciles. Estás creyendo que Dios está con vos. El que te hace cambiar la circunstancia, porque tenés poder, porque sabes que cuando hablas en el nombre del Señor, las palabras que vos decís modifican la realidad. Yo hablo en el nombre de Jesús y modifico la realidad. Digo, ordeno a la enfermedad salir. Y estoy creyendo que en la cruz del Calvario Cristo venció la enfermedad y que cuando resucitó y fue con el Padre, me envió el Espíritu Santo, está sentado sobre todo principado y autoridad. Jesucristo está sentado sobre toda enfermedad, sobre todo dolor, sobre todo fracaso. Él venció, aleluya. Él venció porque resucitó. Bendito sea el Rey. Gracias, Señor. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos, hoy el poder de la resurrección, tenés que recibir la revelación de que ese poder está en tu vida. Ahora, el autor, yo fui tentado a usar Efesios capítulo 1, y por eso la Biblia se me pasa a Efesios. Cada vez que la veo, está en Efesios capítulo 1. Pero lo he mencionado tantas veces que digo, no voy a predicar otra vez usando el mismo texto. Pero Efesios capítulo 1 todo el mundo se le tiene que poner fijo en el corazón, en la mente, recordarlo de memoria. Pablo decía, por esta causa, Efesios capítulo 1, verso 15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Ahora, quiero decirte, ahí está mencionado, Efesios capítulo 1, dice que el poder que resucitó a Jesucristo actúa ¿en quién? En nosotros. El mismo, dice, no un poco menos del que levantó a Cristo, no más del que levantó a Cristo, el mismo poder que levantó a Cristo opera en tu vida. Decir que está al lado del mismo poder que levantó a Cristo opera en tu vida. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo puso sobre todo nombre que se nombra, ese mismo poder actúa en tu vida. Esto se te tiene que revelar. Dios tiene que dejar de ser algo intelectual. Tienes que dejar de tener un reconocimiento intelectual de Dios, porque eso sería religión o filosofía nada más. Y Pablo dijo, el evangelio no consiste en palabras, no consiste en conocimiento, sino en poder de Dios. O en conocimiento en todo caso de otra manera. El conocer, experimentar a Dios. Hoy necesitas experimentar a Dios. Job dijo, yo antes había oído acerca de Dios. Yo vivía una religión lleno de temor, hacía sacrificios todos los días y los sacrificios a favor de mis hijos no me sirvieron. Yo vivía en una religión, decía Job, pero ahora, al final de su libro, hablando con Dios, Él le dice, ahora mis ojos te ven, ahora estoy experimentándote, Dios. Hoy te vas a ir de este lugar habiendo experimentado a Dios. Personas que llegaron hasta esta altura de su vida con una idea acerca de Dios, con una cultura acerca de Dios, con una religión, se van a ir experimentando a Dios. ¡Aleluya! Bendito sea el Rey. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice algo acerca de experimentar, de conocer, de sentido de experimentar. Yo no quiero que vos leas Hebreos ahora capítulo 6, después léelo. Lo que pasa es que lo que rodea Hebreos 6:4 es tan fuerte el contexto que si vos te vas a leerlo te vas a quedar pensando en todo lo que dice alrededor de este versículo. Así que escuchalo ahora y en casa
léelo. Dice Hebreos 6:4. Que los que una vez fueron iluminados, nosotros llegamos a Cristo porque el Espíritu Santo ilumina nuestro espíritu, nuestro interior, nos hace conocer a Cristo. Cuando uno es iluminado es cuando recibe, cuando le es quitado el velo. Entonces ve la verdad, ve la realidad. Jesucristo dijo, vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero ese momento que uno conoce la verdad es cuando uno es iluminado. En muchas verdades de la palabra de Dios uno va siendo iluminado poco a poco. Había palabras que Jesucristo no podía decirles a los discípulos, pero les dijo, pero el Espíritu de verdad vendrá y les enseñará todas las cosas. Yo no les puedo decir muchas cosas que ustedes no están preparados para recibir, pero ese Espíritu vendrá, tomará de lo mío, les hará saber todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Gustaron, probaron, saborearon el don celestial. No que escucharon hablar acerca de eso, sino que gustaron del don celestial. Estás salvo, estoy sintiendo salvación. El día que nosotros fuimos salvos, hasta ese día nuestra casa era un lugar de tristeza, de pena, de impotencia, de fracaso. Nosotros llegamos al Señor en pleno plan primavera. Hace muchos años, en el fracaso del plan primavera. Los que tienen mi edad más o menos se van a acordar del plan primavera, de que se acuerdan de antes, capaz de hay que pasar el invierno, cuando en la Argentina no había fuentes de trabajo, no había lugar donde trabajar, y uno buscaba y estaba fracasado. Uno se sentía fracasado, no podía sostener su casa. El Señor no nos dejó faltar, pero nosotros llegamos al Señor en un tiempo donde las enfermedades ya habían invadido nuestro hogar, donde las discordias ya no eran más discordias, eran combates. 5 años de casados teníamos con mi esposa nuestras 2 primeras hijas, o nuestras 2 hijas, el que vino después fue varón, y estábamos... Cuando salíamos mirábamos el suelo. La gente no nos podía conocer la cara de frente así, porque es como cuando uno lleva una carga tan pesada. El día que conocimos al Señor, yo me di cuenta que ese día gustamos del don celestial, porque el horizonte cambió, porque nuestra visión cambió, nuestra manera de caminar cambió, nuestra casa se transformó en un lugar de gozo, un lugar de expectativa, de esperanza. Arriba de la mesa de nuestro pequeño departamento, en un solo ambiente, había una Biblia que leíamos y nos peleábamos por leer cada día. Oh, la gloria de Dios llegó a ese lugar. Nosotros gustamos del don celestial y desde entonces, hace ya casi 30 años, caminamos con Cristo. Cada día mejor que el anterior. Oh, gloria a Dios. Eso es gustar del don celestial, gustar del regalo de Dios. Es un regalo porque no fue que algo que aprendimos, no fue algo que nos preparamos para recibir. Vino el Señor y cambió nuestra perspectiva, cambió nuestra mirada, cambió nuestro corazón. Nos hizo nacer de nuevo en verdad. Y fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo. Eso dice que los que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Todo eso es para vos. La buena palabra de Dios. Yo no miraba ahí, porque no es que haya una buena palabra de Dios y una mala palabra de Dios. No, la buena palabra de Dios. Yo miraba en el griego los términos usados ahí. Y es kalos, buena, significa hermosa. Y la palabra usada ahí en palabra es rema. Los que gustaron la hermosa rema de Dios. Eso significa Dios hablándote específicamente a vos. Dios me habló. Dios me habla. Esa es la rema. En la Biblia, en el griego, hay 2 palabras que en la Biblia se traducen justamente palabra. Una de ellas es logos. El logos nos habla de la palabra escrita. Este es el logos de Dios, la palabra escrita. Y la otra palabra, traducida palabra, por ejemplo, cuando Pedro dijo,
Jesucristo le dice a Pedro, echa la red a la derecha. Y Pedro le dice, mira, maestro, hemos pescado toda la noche y no conseguimos nada. O sea, es una locura lo que me estás diciendo. Entre líneas le dijo Pedro, con la mirada, le dijo eso. ¿Qué me estás pidiendo? Más en tu palabra echaré la red. O sea, en tu rema, en lo que me acabas de decir, voy a echar la red. Ahora, rema es cuando Dios te habla específicamente. Cuando Dios responde a una inquietud tuya y vos sentís la voz de Dios. Vos sentís la palabra de Dios. Quizá la estás leyendo, pero de repente tu corazón comienza a arder. Se te paran los pelitos de la nuca, no sé. La emoción te embarga, te salen las lágrimas y sentís, Dios me habló, el Señor me habló. Él respondió mi petición, Él respondió mi cuestionamiento en mi corazón. Yo no se lo pregunté a nadie, estaba diciéndoselo a Dios y de repente vino la respuesta. Eso es la hermosa palabra de Dios, la hermosa rema. Aleluya. Oh, bendito es el Rey. Y los poderes del siglo venidero, hermanos, los cristianos tenemos que experimentar y gustar todas estas cosas. No te conformes con doctrina, no te conformes con religión, no te conformes con filosofía. Busca el poder de Dios. Decirle al Señor, yo quiero gustar ese poder, yo quiero recibir esa hermosa rema para mi vida. Yo quiero oír tu voz en mi corazón, quiero oírlo en mi mente, quiero que me hables esta noche. Yo no me voy a casa sin una palabra tuya, Señor. Aleluya. Oh, bendito es el Rey. Gracias, Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. La revelación de la resurrección, el poder de la resurrección está en tu vida. Es algo que tiene que ser revelado. Los discípulos sabían que Jesucristo iba a resucitar, pero no creyeron cuando les dijeron, ha resucitado, no creyeron. Entonces, ellos necesitaban una revelación hasta que Jesucristo se les presentó. Dice Hechos capítulo 1 versículo 3, después de haber padecido, Jesucristo se apareció vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La iglesia está despertando esta realidad en este tiempo, que no estamos enseñando religión ni haciendo grande una religión, sino estableciendo el reino de Dios. Estableciendo el reino de Dios. Donde quiera que hay un hijo de Dios, el reino de Dios está presente. Y cuando el hijo de Dios es consciente de que es un ciudadano de ese reino, es consciente de que es un ciudadano de ese reino, que tiene la autoridad de ser un hijo de Dios, las tinieblas tienen que retroceder. Porque te has sometido a Dios y el diablo huye de tu presencia. Porque donde vos estás, el reino de Dios se establece. Vos podés decir como Jesús, el reino de Dios ha venido. El reino de Dios vino a mi casa. El reino de Dios vino a mi familia. El reino de Dios vino a mis hijos. El reino de Dios gobierna todos mis asuntos, toda mi vida. Yo soy un ciudadano del reino de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a ponernos todos de pie. Yo quiero que hoy experimentes al Rey de Reyes. Que hoy ya no sea... Hoy